Ir comenzando dándole las muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Esta ya es la 9ª transmisión de la Asociación Chilena por la Silvia de Terapeuta de Vida Pasada, o también conocido como ASHTVIP. Mientras se van incorporando, entonces quiero contarles que la asociación cuenta con alrededor de 40 socios, profesionales de distintas áreas, de la salud, de las ciencias exactas, de la educación, en fin. Eso hace que sea tan interesante hoy en día estas transmisiones, ¿ya? Porque contamos con profesionales de diferentes áreas, pero todos terapeutas en TVP. TVP, terapia de vida pasada o terapia regresiva. Contarles también que la TVP es una poderosa herramienta de sanación, ya que trabaja a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y es por eso que hoy día queremos hablar de un concepto bastante usado en esta terapia, que son los samskara. Como ustedes vieron, el tema es los samskara en la terapia de vida pasada. Los samskara, descrito también como cicatrices del alma, que se traspasan, que pasan de vida en vida. Pero no voy a ahondar mucho en este concepto porque queremos que lo desarrolle y nos cuente una invitada muy especial que tenemos hoy día. Esta invitada especial ha sido maestra de la mayoría de los socios de esta asociación, ASHTVIP, y nos va a acompañar hoy para hablar de qué es lo que es los samskara, por qué tan importante en la TVP, cómo identificarlos, qué significado tienen, en fin. Y también junto a ella vamos a tener una invitada en la cual va a dar testimonio de los resultados de una regresión para tratar precisamente un samskara. Ahí se van uniendo más, súper bien, porque vamos a comenzar ya. Me presento entonces, soy Yasmín Montenegro, terapeuta de TVP. Estoy transmitiendo ahora desde Antofagasta y los dejo a todos invitados para que hagan sus consultas o comentarios, que yo voy a estar pendiente de ustedes, ¿ya? Entonces, quiero invitar primeramente, hola Scarlett, a la doctora Viviana Centeno Cereceda, de profesión reumatóloga, pero terapeuta de TVP hace más de 20 años, fundadora de esta asociación, ASHTVIP, directora de la Academia Chilena de Terapia Regresiva, formando terapeutas desde el año 2005, además autora de 2 libros, Regresiones, Terapia del Alma y El Alma Sabe. Entonces voy a llamar aquí a la doctora Viviana Centeno para que junto a ellas vayamos desarrollando este tema. Voy a invitarla aquí. Ahí está la doctora. ¿Ya? Ahí vamos a esperar que se conecte. Hola a todos. Hola Marixa. Ahí viene la doctora. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Yasmín? Bien, ¿y usted cómo está? Buenas noches a todos que están en este momento asistiendo a nuestro programa de los días jueves. Sí, gracias. Sí, así es, ya vamos en el 9º. Sí. Así es. Ajá. Doctora, mire, considerando que quienes nos escuchan, no todos son terapeutas, hay varios terapeutas que ahí los he ido saludando, pero como no todos son, nos gustaría que nos explicara qué son los samskara y por qué es un concepto tan importante en la TVP. Vuelvo a repetir que es la terapia de vida pasada. Muy bien. Bueno, como tú decías, los samskaras solemos llamarlos las cicatrices del alma, y son un concepto demasiado importante en terapia regresiva o terapia de vida pasada, porque se refiere a las impresiones que las experiencias dejan en el alma y que
como la mayoría de las experiencias que nos marcan suelen ser traumáticas, se cuenta que la mayoría de las veces se asocian con trauma, es decir, con una herida en el alma. Y eso significa que nos condicionan, nos hacen reaccionar de distintas maneras. De esta vida, del pasado, de esta vida, que vale la pena decir que la terapia de regresiones no solo se refiere a las vidas anteriores, sino también al pasado de la vida, la infancia, la vida fetal o las vidas. Y en todas ellas, las situaciones que exceden la tolerancia del ser humano desencadenan samskaras. Y los samskaras, a su vez, desencadenan reacciones. Y esas reacciones suelen ser de tipo emocional o también mental o física. Nos van condicionando a través del tiempo. Entonces ocurre que tienen tal importancia en la terapia activa, porque la gran mayoría de las veces nos encontramos en la terapia con importantes samskaras que, como les decía, nos condicionan a actuar de determinada manera. Es muy difícil de entender si nosotros no sabemos dónde está el origen. ¿Cuál fue el hecho final que nos marca a tal punto que se trasladan de una vida a otra? Además, los hechos traumáticos del pasado que no se resuelven tienden a repetirse en las siguientes vidas. Claro. ¿Por qué? Porque si no lo resolvemos significa que no aprendimos. La experiencia cambió de sentido y aprendizaje. Y por lo tanto, vamos a tener que repetirlo muchas veces en distintos escenarios, con las mismas personas o con otras, con las mismas almas. Entonces, obviamente, son demasiado importantes para nuestra terapia y explican muchas veces eso que se llama compulsión a la repetición o tropezar con la misma piedra. Hacer de nuevo meter la pata cuando decimos que no lo íbamos a volver a hacer. Y eso nos pasa en esta vida y también viene de vidas anteriores. La importancia de los samskaras es tan grande, se escucha mal, dicen, no sé. Sí. ¿Tú me escuchas? Yo le escucho bien, sí, yo le escucho bien. ¿Y se acerca a lo mejor un poco más, tal vez? Podría ser. Sí. Bueno, es tan grande la importancia que para la filosofía hindú hay una frase que es fundamental. Dicen que para alcanzar el yoga, que es la unión con el yo superior, o que también se le llama nirvana, digamos, superar las encarnaciones terrenales, tenemos que terminar con el último samskara. Mientras nosotros no terminemos con el último samskara, seguiremos aficionados en el ciclo de la vida. Esa es la gran importancia que tiene. Claro, sumamente importante, o sea, repitiendo y repitiendo el curso. Exacto, exacto. Claro, sí. Y doctor, ¿y nos podría dar algún ejemplo más concreto así para que se entienda, no sé, algún paciente suyo, algún ejemplo de donde deje en evidencia un samskara? Sí, mira, vamos a entrevistar a Marcela Rodríguez y ella nos va a contar acerca de una regresión donde quedó muy marcado el samskara y sus defectos. Pero yo voy a utilizar otro ejemplo para que ella pueda libertar su experiencia. Ya. El caso de una mujer que había perdido su guagüita, estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo, y en ese momento se le derrumbó el mundo. Sí. A pesar que los médicos le dijeron que ella podía volver a embarazarse, podía tener
familia, que era una experiencia dolorosa, pero que iba a poder superarla. Ella continuaba con un duelo realmente patológico y que no podía superar. Deseaba morir y su sufrimiento era tremendo. Y en la regresión, que en una vida pasada había sido ella con su marido y su hijo pequeño atacado por otra gente de otro territorio, y de ella, ante sus propios ojos, habían matado al niño. Qué terrible, ya. Sí, entonces a su hijito pequeño, su marido se lo llevaron, lo mataron y a ella la violaron varios hombres. Después de esa experiencia ella murió, pero agonizó con el dolor y con el duelo de lo que vio antes de morir. Porque ella fue testigo de todo y solo después murió. Y entonces, ¿qué ocurría? Que el dolor, la pena de perder un hijo, se había potenciado con la experiencia anterior. Entonces, ese samskara que se creó, se potenció, se unió al de esta vida. Si hubiéramos dado más vidas, probablemente habían otros hechos parecidos. Y como eso quedó grabado, en esta vida ya no se podía tolerar. Y lo que ella sintió de pérdida y deseo de morir era exactamente igual a lo que estaba viviendo en esta vida. Solo bajar eso, el alma del niño, todo, fue capaz de retomar su vida y mirar con esperanza su futuro en esta vida. Esas cosas son menos como funcionan los samskaras. Entonces, una experiencia traumática, esa experiencia queda grabada profundamente y desencadena emociones. Emociones que aún condicionan. Y entonces actúa de acuerdo a esas emociones y muchas veces va a tener reacciones inesperadas, inexplicables. Una crisis de pánico o una fobia, y que parece tirado a la mecha, pero es porque conocemos el hecho original. O sea, sería ahí, por ejemplo, había una cicatriz y con lo que vivió ahora le hicieron una herida en la misma cicatriz. Claro, es como la herida ahí mismo, justamente, profundizar esa herida que no había cerrado. Sí. Súper. Lo importante es saber que también hay algunos samskaras que pueden provenir de situaciones felices, porque lo importante es la intensidad. La intensidad que vivió en ese momento. Entonces, si una persona ha sido extremadamente feliz en un momento de su vida, también eso es un samskara, pero es un samskara positivo. Y no nos encarcela. Nos desear repetir esa felicidad, pero no nos encarcela, nos amarra como el otro. Exactamente, sí. Voy entonces, doctora, a invitar a Marcela para que nos cuente su experiencia. Marcela fue paciente suya, ¿cierto? Por supuesto. Y de ahí yo la invito de nuevo para que comentemos, ¿le parece? Perfecto. Ya, doctora, nos vemos de ahí. No, pronto. Bien, voy a invitar entonces ahora a Marcela, que nos va a contar su experiencia. Marcela Rodríguez Lucero, le voy a hacer la invitación y voy a bajar esto para hacer la presentación, para que nos cuente una regresión que ella vivió, donde deja en evidencia qué samskara es y el trabajo que se hizo. Por aquí la había visto, así que la ando buscando, ya voy Marcela, fue de las primeras, pero no aparece todavía. Aquí está. Ahí le voy a hacer, así que Marcela, tú tienes que aceptar, ahí está llegando la invitación.
para Marcela para que se pueda unir y nos cuente. Súper. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, por compartir tu experiencia, por darla a conocer. Marcela, mira, te quería preguntar, ¿cuál fue la pregunta o cuál fue la problemática con la que tú te presentaste a esa regresión? Mira, yo estaba con una alergia generalizada en mi cuerpo, llevaba aproximadamente un mes, había visto varios médicos, desde urgencia hasta un dermatólogo, donde me diagnosticaban que era una alergia y que me daban algún medicamento antihistamínico. Resulta que no se pasaba y yo trataba de dejar el medicamento y volvía a aparecer esta alergia. Yo conocí a la doctora hace como 2 años y me hizo una regresión. Volví a ella y después yo soy alumna de ella, aparte de ser paciente. Por lo tanto, me tocaba cursar el segundo módulo de regresión a vidas pasadas y yo estaba en toda esta situación cuando le solicité que por favor viéramos de dónde venía esta alergia y por qué no estaba soltando todo esto con los medicamentos. Claro. Empezamos la regresión y yo llegué alrededor del 1500 después de Cristo, o sea, tiempo de la de brujas. Resulta que yo me veo primero en una como de 15 años aproximadamente y veo que venía mucha gente donde mí porque yo tenía en ese momento el don de sanar con mis manos. Y después ya me veía un poquito más grande, 20 años, 25 años, y yo veía que se juntaba mucha gente. Había una fila de personas en la regresión que yo sentía que me venían a buscar. Después, en esa misma regresión aparecían 2 personajes a lo lejos que estaban vestidos de oscuro, un color oscuro, negro, café. Yo los divisaba y veía que tenían una cruz en el medio de su pecho. De color amarilla, y me tomaban de los brazos, me levantaban y me decían que estaba detenida por brujería. Resulta que yo decía que no era bruja, yo le decía, yo estoy ayudando a las personas, no soy bruja, pero me quemaron, me condenaban a ser quemada en el medio de la plaza del pueblo. A todo esto yo la imagen que tengo era como una plaza antigua, como muy antigua, de la época de cuando nosotros nos quemaban por brujas. Y resulta que yo también notaba que todas las amistades que tenía en ese momento se alejaban porque no querían asociarse a mí. Y después de eso yo miraba desde afuera la situación, no sentía dolor, no sentía... ¿Perdón? ¿Quemándote? Pero no sentía dolor, yo no tenía esa sensación, pero sí mucha impotencia y mucha rabia de decir, ¿por qué lo están haciendo si yo no soy mala persona? Yo no soy una bruja, sino que soy una sanadora. Y en ese momento tomé la decisión de que no iba a volver a hacerlo porque no quería pasar por esa situación nuevamente. Claro. Y ahí moría. Claro, ahí morías. Claro, sí. Con toda esa sensación de que se te estaban matando por algo injusto, porque era por bruja y tú no te considerabas bruja, ¿cierto? No, yo no me consideraba bruja, yo me consideraba que ayudaba a las personas, y yo creo que muchas mujeres tampoco se consideraban brujas en esa época. Claro. Y Marcela, ¿y cómo definirías tú cuál fue el aprendizaje con esa regresión? Y lo otro importante, ¿cómo influyó en tu vida? ¿Cómo hay algún antes y un después de esa regresión en la vida de Marcela? Sí, efectivamente hay un antes y un después. Yo, a ver, lo primero, aprendí que había que ser generoso con la gente en esa vida. Tuve un aprendizaje de que tenía que seguir ayudando, pero al mismo tiempo yo tenía miedo.
Por lo tanto, me morí con la sensación de ese miedo de no puedo volver a hacerlo porque me va a volver a suceder. ¿Qué es lo que pasó en esta vida? Yo toda la vida me sentí que tenía esa capacidad de ayudar. Empecé como a los 23 años a mover energía con mis manos, a hacer, empecé con el Reiki, pero había algo que siempre me frenaba. Siempre quise hacer terapia. Yo hace aproximadamente 12 años que empecé como en el camino ya de prepararme para las terapias de terapias alternativas, por decirlo así, pero no podía, había algo que me frenaba. Yo trataba de ponerme con mi consulta o hacer mi espacio físico, pero algo siempre me frenaba. Me costaba mucho, por ejemplo, el tema de poder dedicarme 100%, y eso tú sabes que para dedicarte al 100% tienes que tener una tarifa, porque hay un tiempo que también invierte en muchas cosas. Entonces, todo eso no lo podía hacer. Y resulta que y había trabas. Yo sentía que había trabas. Intentaba. Después de la regresión, entendí que yo ya ahora me podía dar la autorización o dar el permiso para ejercer en esta vida, que en esta vida no me iba a suceder, no me iban a quemar. Por lo tanto, entendí también que cuando yo iba al curso, al segundo módulo, me faltaba ya menos para poder empezar a ser terapeuta de vidas pasadas, pero eso también significaba volver hacia atrás y entender que en el tiempo que me quemaron en el 1500, en ese tiempo no podía hacerlo, pero ahora sí lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Por lo tanto, desde ahí, desde la regresión en adelante, empecé a hacer mis terapias, empecé a atender mis pacientes, se abrieron muchas posibilidades, llegaron a mí lugares donde yo podía hacer terapia. Por lo tanto, yo rompí ese samskara, lo corté y lo entendí, al entenderlo pude avanzar. Claro. Y Marcela, ¿y tu alergia? ¿Qué pasó con ella después? Desapareció a los 2 o 3 días, yo ya no tenía alergia, y después ya era cosa del pasado, ya ni me acuerdo, pero fue complicado, era todo mi cuerpo, era ronchas por todos lados. La verdad es que era como que, si uno lo piensa, era como quemadura. Así como chiquitita, una tras otra en el costado de la cintura, en la espalda, parte de las piernas, en todos lados. Como pequeña. A los 10 sí, era como, y no, o sea, si yo soltaba el medicamento, volvía enseguida. Pero entendiendo lo que tuve que entender en la regresión, me permitió avanzar muy rápido. Y salir en 2 o 3 días, la verdad que fue muy rápido. Mira tú, qué increíble. Marcela, te agradecemos un montón. No sé si quieres gracias a ustedes más. No, yo todo lo que te conté, yo creo que quedó claro que hay un antes y un después. O sea, cuando uno entiende que es un samskara, que hay una herida en el alma, y que si no se sana no puedes avanzar. En el caso de la regresión hay una sanación desde adentro, desde entender cómo funciona, qué es lo que está pasando, y al comprender tú puedes avanzar. Claro. Y cuando comenzaron la regresión fue a partir de la alergia, ¿cierto? Esa fue tu pregunta. Sí, porque era muy incómodo, yo estaba muy inquieta, muy incómoda con eso. Entonces le dije a la doctora, por favor, veamos qué es esto. Ahora, yo pensé que, no sé, que era otra cosa, alergia a situaciones, a algo de la vida actual, pero nunca pensé que había sido como muchos años antes, en una vida anterior. Y, mira, Conchita pregunta si la alergia te impedía el contacto con la gente. A ver, yo creo que partió también por cercanía de personas. Entonces, que en esa misma regresión se dieron que se alejaban, que eran de la vida anterior, que se alejaban. Esas mismas personas que viste ahí, que te llevaron, ¿no es cierto?, a
a ser quemada son personas que estaban en ese momento en tu vida actual, las reconociste, ¿eso? Sí, 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 eran amistades. Al acercarme a esas amistades, en esta vida la sensación fue que empecé con esa alergia, así como desesperante. Después de eso, recuerden que empecé como un mes antes de la terapia, o sea, de volver al módulo. Pero también tiene que ver con que tenía que empezar otra vez nuevamente la capacitación para ser terapeuta en esta vida. Claro, claro. Entonces también tiene una relación directa con la terapia que íbamos a trabajar con la doctora, que es la de regresión a vidas pasadas. Oye, ¿y esas personas, si tienes contacto con ellas actualmente? No, tampoco. Ah, ya. Porque no son de acá, entonces son más hay una distancia. Ah, perfecto, ya, ok. Muy bien. Entonces, pero eso, Sí. muchas gracias, Yamin, por preguntar y si sirve de algo la experiencia, bienvenida sea. Sí, de todas maneras, te agradecemos un montón por contarnos algo que es tuyo, ¿cierto? Compartirlo. Chao, chao, que estés muy bien. Muchas gracias, adiós. Chao. Adiós. Qué interesante, chao. Qué interesante lo que nos cuenta Marcela y vamos a seguir comentando entonces ahora con la doctora referente a este samskara. Porque ahí hay un efecto físico y también había un efecto emocional. Ahí viene la doctora, en lo que le estaba ocurriendo a Marcela. Doctora, hola. Sí. Ahí hay bueno, primero se observa ahí que la TBP, terapia regresiva, para los que a lo mejor les suena extraño, TBP es una poderosa herramienta de sanación, ¿cierto? Porque eso fue en una regresión. Y al parecer había un samskara físico, ¿cierto? Porque había una reacción física y también habían reacciones emocionales, que era como ese temor tal vez un poco oculto de volver a hacer terapia, ¿cierto? Claro, exactamente. Había un miedo a ejercer como terapeuta. Claro. Y además de eso, estaba obrando ahí un mandato o prohibición. Claro. Y se creó, ahí de lo que ella dice, cuando ve que la queman por bruja, mejor no voy a volver a hacer esto. Claro. Mejor no me dedico más a sanar, aunque igual le pedí, su misión del alma era ser sanadora, ella decide no hacerlo porque le costó la vida y una acusación, como tú dijiste, sumamente injusta, porque ella nunca se sintió bruja ni tuvo intención de matar. Entonces, lo que ella quería era matar a la gente, pero la acusaron, la quemaron. Y es algo que uno encuentra frecuentemente, especialmente encuentro en los alumnos de los cursos, porque la quema de brujas fue muy activa, de brujas entre comillas. Claro, ¿ya? claro. Mayoritariamente mujeres, pero también hombres, brujos o magos, que ejercían la sanación y que fueron acusados y quemados o castigados de otra forma, torturados o muertos como decapitados, etc. En fin. Y hay que pensar que la mayoría de estas almas quedaron con su afán de ayudar a los otros a sanar, pero a la vez con un mandato de no hacerlo. A uno le puede costar la vida. Y claro, ustedes pueden pensar, sobre todo las personas que no son terapeutas de TBP, pueden pensar, pero estamos en otra época. Claro. Ahora no va a pasar eso, o sería muy extraño. ¿Ya? Y sin embargo, para el tiempo no existe. Ese mandato quedó ahí
y es muy difícil diferenciar y que digan, no, ahora ya no hay problema, lo puedo hacer. No es llegar y sacárselo. Ahí me está dando Valesca qué es lo que es un mandato. Claro. Un mandato es un decreto del alma que se establece como consecuencia del samskara. Entonces, se hace una verdadera programación para actuar de tal manera o para no actuar. Frecuentemente son prohibiciones, pero también hay otras clases que no son prohibiciones, pero que aún se amarran igual. Claro. Y que lo que hacen es condicionarlo a través del tiempo. Entonces uno sigue actuando de esa manera, aunque olvidó por qué. Claro. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, como el de Marcela, elige ser ingeniero y no ser terapeuta. Claro, es verdad. Es seguro, porque es más difícil que la quemen si es ingeniero. Claro. ¿Te fijas? Claro. Claro. Entonces, pasa con muchas situaciones. Hay más, por ejemplo, también en las depresiones o pseudo depresiones, a veces las crisis de pánico, en la fobia, en los temores de diferente gama, por ejemplo, no quiero formar familia porque puedo perderla. Claro. Es Sí. muy peligroso viajar en avión, por ejemplo, si uno se ha muerto en un accidente en otra vida. Claro. Entonces, son mandatos que parecen irracionales. O si entro a un lugar y me cierran, me voy a morir. Claro, ahora va a estar el ascensor, no se va a morir, es muy difícil. Claro. Pero en otra vez, un terremoto fue ocultado y se murió. Claro. Entonces, esos son los mandatos. Sí. Por ahí alguien preguntó, está la Conchita, pero alguien preguntó si pudiera repetir, doctora, qué es lo que es un samskara, y alguien también preguntó ahí si ser miedosa es un samskara, parece que él puso, algo así. Bueno, vamos a decir, porque seguramente ella no alcanzó a la primera parte de la transmisión. Un samskara es una huella que queda en el alma a causa de hechos que ocurrieron en el pasado. Y ese pasado puede ser de esta vida o vidas pasadas, vidas anteriores. Y entonces, esa cicatriz o huella que queda en el alma nos condiciona, nos obliga a actuar de determinada forma o nos hace tener reacciones emocionales, condiciones mentales o incluso enfermedades físicas, como es el caso de la alergia. Claro. Porque nos encierra en un mandato o en una condición que proviene en realidad del pasado y que ya no se aplica, pero la estamos aplicando. Seguimos repitiendo, y también no es solo porque el alma no diferencia entre las épocas, sino también por lo que dijimos al comienzo, que los seres humanos tendemos a trabajar con la misma piedra. Eso ya se llama expulsión a la repetición, o sea, repetimos los mismos hechos, a veces con distintas personas, en distintos lugares, en fin, pero tendemos a repetir situaciones. Y es porque esas situaciones quedan inconclusas, y al quedar inconclusas, el alma busca completarlas, y nos presenta nuevamente distintas experiencias, pero que nos ponen frente a las mismas disyuntivas. Es como que uno toma una asignatura en la universidad y la reprueba. La tiene que volver a hacer y la hará hasta que la apruebe. Así es. Así. Ajá. Por ahí Margarita dice de que ella trabajó con usted el miedo a ser mamá. Sí.
y se sometió a una regresión y que está embarazada ahora. Sí. Sí. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Eso muestra cómo puede funcionar la terapia. Sí. Claro. Sí. Y por ejemplo, hoy en día, en estos tiempos de pandemia, hay varias emociones ahí, pues está el aislamiento social, ¿cierto? Que va derivando la soledad, los miedos que hablamos, el teletrabajo, ¿cierto? Hay varias emociones involucradas. Estas podrían entonces... ¿Cómo? Miedo a la miseria, a la hambruna. Hoy en día, claro. Entonces, todas estas vivencias que tenemos hoy en día, producto de esta pandemia, ¿podrían transformarse en samskaras? ¿En vida futura? ¿En esta misma vida o en próximas? Por supuesto que sí. También pueden activar samskaras vidas, que quizás si no hubiéramos vivido la pandemia no se nos activan. Entonces, supongamos que días pasadas hemos muerto en alguna hambruna o en alguna peste, lo que sintamos ahora, incluso antes de que nos contagiemos o antes de que la situación económica caiga a cero, va a ser súper potenciado. O sea, vamos a sentir mucho temor a repetir eso y es como que se potencia. Entonces, obviamente las personas que vivieron situaciones parecidas van a estar mucho más involucradas que aquellas para las cuales es una primera experiencia. Claro, sí. Sí. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer para que en el futuro de esta vida o en vidas futuras no sigamos repitiendo? Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar, o sea, en lo posible con la técnica nuestra. Claro. Porque, como yo les explicaba, estas situaciones quedaron ahí con verdaderos atrapamientos. Es como que cuando se produjo esta cicatriz, esta herida, cuando recién se produjo la herida, es como que un pedazo del alma se quedó atrapado, conteniendo una experiencia dolorosa. Y cuando uno está sufriendo, es muy difícil que por sí solo vaya a trabajar la situación. Claro. Uno tendría que ser una persona, o sea, un ser súper elevado, súper contactado, casi un santo, como para empezar a decir, bueno, sí, vamos a morir de hambre, pero es una cuestión de mi espíritu. ¡Ah! Claro. Entonces, obviamente, se va a producir este, pero es diferente si nosotros en esta vida somos capaces de trabajar, buscar el origen, encontrar, por ejemplo, en vidas pasadas, que ya lo vivimos y que quedó pendiente, y entender que a pesar de lo catastrófico, las condiciones de hoy son mejores que lo que eran en la Edad Media o en la prehistoria, etcétera. Entonces, entender eso, cerrar las situaciones antiguas, quedarnos con la actual, despojarla del pánico. Claro. Encontrar algunas herramientas espirituales. No nos vamos a transformar en santos, pero podemos meditar, podemos usar la oración, algo que es muy importante en esta época en que hay mucha gente que está tan enferma o muriendo, necesitan de nuestras oraciones, necesitan que ayudemos a hacer el paso. Claro. Y la oración eleva mucho, eleva al que reza y a aquel porque... Entonces, de esa manera, vamos a lograr que esas almas, por último, hagan un proceso mucho más pacífico. Sí, sí. Doctora, mire, dígame nomás. Sí. Trabajarlo terapéuticamente y a la vez utilizar las herramientas espirituales. Meditar o... Claro, sí, sí, totalmente. Hay alguien aquí que pregunta si ha tenido casos de samskara relacionados a artistas.
que tienen bloqueado algunos talentos debido a que seguramente en alguna vida pasada tienen algún samskara debido a que eran artistas. Totalmente, totalmente, Sí. por supuesto, porque aún ocurre que muchas personas que tienen una vocación artística son descalificadas cuando van a elegir su carrera y se deciden por otra. Y quedan con esa insatisfacción y con esa falta de realización. Entonces, evidentemente, si no se atreven en una segunda etapa a realizarla, van a quedar con eso pendiente. Y eso es un samskara. Claro. Van a quedar con la frustración, con la pena, o a veces con la rabia, que es la emoción generada por el samskara. Porque, ojo, todas las personas reaccionamos distintos. Claro. Unas pueden quedar con rabia, otros podemos quedar con impotencia, frustración. Claro, claro. Por ejemplo, una situación catastrófica puede ser vivida de muy distintas formas. Hay una persona que se va a abatir y va a querer morir, y hay otra que va a luchar. Nosotros generamos distintas emociones, y esas emociones son las que causan los efectos. Sí. ¿Ya? Entonces, claro que he visto en vidas pasadas personas que no pudieron realizarse y quedaron frustradas, pero también me ha tocado verlo de esta forma. Personas que fueron muy felices realizando su arte. Y que, podríamos decir, un samskara positivo. Que fueron felices al realizar. Y en esta vida habían elegido otra cosa y lo retomaron rescatando ese talento. De verdad, sí. Sí. Doctora, y otra cosa, por ejemplo, Marcela decía ahí que cuando estaba siendo quemada, ella no sintió su dolor porque salió del cuerpo, ¿cierto? Salió del cuerpo y se veía muy... la situación era muy injusta y veía a todas las personas. A lo mejor hablar un poquito de eso porque el cuerpo salió, el alma salió antes que muriera. Sí, ese es un mecanismo de defensa del alma y que puede ocurrir incluso si la persona no muere. Por ejemplo, los traumas de esta vida, especialmente los niños, tienden a salir del cuerpo. Y bueno, en las muertes atroces también salen del cuerpo antes, no alcanzan a experimentar todo ese sufrimiento de la muerte dura, o de caer por un precipicio, o como ahora ser quemada, como contaba Marcela, generalmente no se ve íntegramente, porque el alma escapa, pero eso es malo. Si bien es un mecanismo de defensa que en el momento sirvió, es malo para las consecuencias del futuro. Claro. El alma no vivió la experiencia, la vivió. Y eso es uno de los factores que posibilitan que la experiencia quede inconclusa. Obviamente no se pudo más, fue algo extremo, y entonces el alma se escapa. Y lo que nos hacemos en la regresión, uno de los mecanismos que usamos es reconstruir la experiencia, sabiendo que lo hacemos con seguridad, porque eso ya pasó, ya no se va a morir, pero repetirla para completarla y convertirla en un recuerdo. Ya no es una memoria traumática, es un recuerdo que no tiene la capacidad de generar daño que genera la experiencia traumática. Sí, entiendo. Como que lo archivaste. Claro. Lo terminaste, lo archivaste. Eso pasó, pero fue hace mucho tiempo y ya no me va a afectar. Claro. Y aprendí tal y es cierto. Claro. Pero no siempre es fácil. No, claro que no. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, porque se me van pasando. Gracias. Me parece que no hay otras preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta, se me escamó por ahí. La única que quedó es alguien que preguntó si ser miedosa era un samskara. Bueno,
ser miedosa no es el samskara. Ser miedosa es la emoción generada por un samskara. Y casi 100% seguro que se generó en un hecho del pasado, que puede ser esta vida. Claro. La enfermedad o vida fetal, o puede ser de otras vidas, o de ambas. Y esa situación, que a lo mejor ni siquiera fue tan terrible, a lo mejor se quedó encerrado en el closet, o a lo mejor se murió en un terremoto en un lugar atrapado. Pues va toda la gama. Claro. Entonces, eso va a generar el miedo. No sabemos a qué tiene miedo. O sea, puede que le tenga miedo a la oscuridad o miedo al encierro, ¿no? Entonces, claro que es un efecto. Samskara no lo conocemos. No. A menos que hagamos la regresión. Claro, exactamente. Para encontrar el origen. Ajá, sí. Encontrar justamente. Me parece que no hay más preguntas, doctora. Estoy viendo acá. No. Hay varios gracias, claro, varios corazones salieron para la doctora ahí. Me parece que quedó todo súper claro. Así que, doctora, le voy a agradecer un montón. Muchas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todas esas dudas, por ayudarnos a entender más la regresión de Marcela y estar aquí contando, ¿cierto?, con esa generosidad, toda la sabiduría que usted tiene, su experiencia, y agradecer solamente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se pueden ver como datos de la vida pasada en el sueño? Sí, se pueden ver fragmentos en los sueños, efectivamente, y muchas veces los pacientes se dan cuenta que son de la vida pasada, otras veces no, pero al trabajar el sueño, que se puede hacer en la regresión, nos encontramos con la experiencia de vida pasada. Y alcancé a ver también cuántas regresiones pueden ser para un samskara. Puede que baste con uno, pero eso no se sabe desde la primera sesión. Todas las personas tienen distintos ritmos de trabajo, distintos niveles, digamos, de tolerancia. A veces empiezan por algo muy suave, otras veces se van directo al grano, entonces varía mucho. Lo otro que me estaban preguntando es si actualmente hago terapias online. Sí. Sí, estoy haciendo terapia online. Por lo general hago la regresión online, pero también he realizado regresión, la entrevista, y también he realizado una regresión con ciertas condiciones. Lo primero es hacer la entrevista. Claro. Y eso se puede hacer. Claro, online. Esperando un poco que calme todo. Sí, esperando, dándole tiempo. Sí. Bueno, después pueden hacerle más consultas a la doctora, ¿no es cierto? La doctora también tiene su sitio web, o también en la misma asociación, en la página de la asociación pueden encontrar sus datos. Ustedes buscan en la asociación Ashtevit y ahí van a encontrar los datos de la doctora, como también terapeutas que están en todo el país. Contarles también que esta transmisión es editada y grabada, o sea, está siendo grabada y va a ser editada, se sube a YouTube, que es de la asociación, y también lo encuentran en la página. Entonces tienen que buscar por Ashtevit, ¿cierto? Doctora, la voy a dejar entonces. Ashtevit.org. Sí, eso es. Doctora, la voy a despedir entonces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecerle. Ahí hay varias gracias. Espero que sigan escuchando nuestro programa el jueves. Ok, muchas gracias, doctora. Chao, chao. Chao. Ahí, para los que no conocen, alguien puso, ¿no es cierto?, la página www.terapiadelalma.org. Es la página de la doctora. Y también invitarlos entonces a que visiten la página de la asociación, ashtevit.org, donde se están subiendo todos los videos que estamos haciendo, estas transmisiones del día jueves. Y también encuentran el listado de terapeutas que son de la asociación, que están distribuidos en todo el país. Vuelvo a repetir entonces, ya mañana en la tarde seguramente o el sábado queda esta transmisión, ahí está, lo subieron en la página ashtevit.org y en YouTube también queda grabada la transmisión.
Agradecerles entonces y los dejamos invitados a todos para la próxima semana, día jueves, 21 horas, un tema muy interesante, también siempre desde el punto de vista de la terapia de vidas pasadas, vamos a hablar de la muerte. Así que no se lo pierdan, los dejamos invitados. Muchas gracias, agradecer por permitirnos llegar a sus casas, por permitirnos llegar a su alma. Buenas noches, que estén muy bien. Chao.